quiero aprovechar para preguntarle. No, ¿por qué una mujer y no un hombre? Que teniendo a Cristina... Te la ha quitado, ¿no? Te la ha quitado, ¿verdad? Te la ha quitado, ¿verdad? Pues mira. Porque solo la mujer puede tomar esa decisión, somos más valientes. Tal vez. Fíjate, es que me lo planteo realmente, lo que dices, porque la protagonista de la novela anterior también era una mujer. Es curioso, pero aquella mujer, de la novela que le gustaba tanto a Cristina, a mí la verdad es que no me gusta mucho, la de la Nea del hipopótamo. Pero bueno. Aquella mujer también era una mente... No era exactamente una distopía, era más bien una locura, un viaje de ácido. Una locura sobre la guerra y el nacionalismo y las patrias y en fin. Era una mujer que digamos, en un conflicto brutal, digamos como que se define o tiene su norte puesto en la salvación, si queréis, o la recuperación de sus hijos. Y Rebeca es una mujer que no tiene hijos porque lo lógico en un mundo que se acaba es no tenerlos. Sin embargo, ella echa de menos con locura, o sea, el haber tenido hijos. Es decir, ella se lamenta de no haber tenido incluso ese acto de rebeldía más. Es decir, yo a este mundo que se va a la mierda, yo traigo un hijo, ¿no? Lo que te decía, porque una mujer, y tengo que decir que la protagonista de la novela que he terminado y que no sé qué va a pasar con ella, también es una mujer. Porque es que me gustan las mujeres. No tiene nada que ver Cristina, ¿no? No. A ver, será que yo vivo con dos mujeres, mi mujer y mi hija, porque prefiero al final, tengo más amigas que amigos, las prefiero para la conversación, para compartir el tiempo, no sé por qué, pero a la hora de dar una hondura a un personaje me resulta más fácil con mujeres. Ahí parece... Es curioso, ¿no? Pero hay escritores, o según he leído, he visto debates sobre esto, a los que les parece un reto enorme, ¿no? El hecho de meterse en la cabeza de una mujer. A mí me resulta... No, yo no sé por qué, de verdad, pero... Y si a Cristina le gustó la Nea del hipopótamo, entonces digo, vale, entonces que funciona. O sea, creo, eso sí, otras cosas no, pero eso sí lo hago bien. ¿Creas buenos personajes femeninos? No sé, Rebeca. Sí, en teatro también. Sí. En teatro también. En teatro o sea, en mis obras... en las obras han funcionado mucho mejor siempre los personajes femeninos. También es cierto que hemos dado con mejores actrices que mejores actores. Que no se haga todavía. Pero sí, no sé, creo que se me da mejor. Y ya está, yo encantado. Conforme a Rebeca, sí, es un personaje que sentí muy mío desde el principio. Y desde el principio fue mujer, ¿eh? Eso sí. Sí. Primero, doy fe de que se puede leer en una tarde. Acabo de terminar de leerlo en aquel asiento. Hice un periplo ayer para encontrarlo por todo Málaga, pero bueno. Y acabo de terminarlo y final. Y ahora entras tú y acabo de escuchar. Es que tenía varios finales para elegir, o tenía varias propuestas de finales. Sí, spoiler, podemos hablar de esto. Y otra pregunta para que ya me calle yo luego. ¿Has visto ya la nueva de Blade Runner o todavía no? Sí. Ya. ¿Por? Ah, no me gusta nada, lo siento. No me gusta nada. Me gusta muy poco esa película. Con respecto al final, ¿podemos hablar del final? ¿A alguien le fastidia mucho si hablamos del final? No se ha leído la novela, es que hay gente que se ha leído ya la... Vale, pues entonces, del final únicamente diré que efectivamente... Del final diré que efectivamente, como dices, hubo varios finales, yo barajaba tres. Y no te sé decir exactamente en qué consisten los tres, pero recuerdo que eran tres. Entonces, yo opté por uno
Y bueno, hubo un pequeño debate de ida y vuelta, pequeño no, larguísimo debate de ida y vuelta con Rafael Ballesteros sobre el final. Él optaba por uno, yo optaba por otro, al final encontramos una medio situación intermedia y casi pues pocos días antes de llevar el libro a imprenta, me pareció bien el final que proponía Rafael, y entonces el final que hay se parece más al que me proponía el editor que al que había propuesto yo en un principio. Sí te digo que este final cambia bastante el sentido, el regusto final que yo le quería dar. Bueno, este es un final abierto. Es curioso, pero salió una reseña en prensa muy elogiosa, me encantó, y alababa especialmente el final, con lo cual dije, bien. Íbamos bien, ¿no? Al final acertamos. No sé, si quieres que te diga la verdad, creo que es un final idóneo para que cada lector aporte el suyo. Y también me parece interesante en una novela como esta, ¿no? Dado que la protagonista toma una decisión que puede ser duramente criticada, si quiere, ¿no? Pero si el final sirve para que al final el lector se haga preguntas o, bueno, o aventure lo que puede pasar después o lo que podría haber pasado si no, o lo que... Me parece interesante. También te digo, no era el final lo que más me preocupaba de la novela. Quizá en otras historias sí que quieres cerrar, ¿no? Manejas varias claves y aquí no hay muchas claves, no hay excesivas... No hay personajes... Hay personajes secundarios, pero bueno, están todos muy definidos, muy trazados y no... no había claves que amarrar con... Uy, que no se queda nada suelto. No pasa nada si se queda suelto, ¿no? Entonces ya está. Me pareció bien por eso, porque permitía al final una reescritura de cada cual. Hay lectores que me han dicho, el final está muy bien porque parece que pide una segunda parte. Digo, no, por Dios. Pero bueno, ya te digo, muchas veces es una cuestión azarosa, ¿no? Cómo terminas una historia, ¿no? Yo estoy contento. Pero bueno. Refuerza además el personaje. Es decir, a mí es un final que te golpea el estómago, te dice, bueno, porque este final, pero es verdad que refuerza pues al personaje de Rebeca, o sea, lo hace como más potente todavía. Fíjate, el final que yo apunté primero era todavía un golpe mucho mayor. ¿Todavía un golpe qué? Un golpe mayor, o sea, era más crudo, era más desolador. ¿Y cuál era eso, no? ¿No se puede contar? Es que si no han leído la novela prefiero no contarlo, porque... ¿vale? ¿Yolanda? Sí. Yolanda levanta la mano. Sí. Yolanda. Perdona, pero yo solamente me he leído media novela, no he tenido tiempo de más, apenas ayer la tuve en mis manos. Pero me ha llamado la atención, entre otras cosas, los nombres de los personajes. ¿Por qué elegiste nombres bíblicos? Es una manía que tengo. ¿Sí? Sí. Me salen con relativa frecuencia nombres bíblicos tanto en novelas como en obras de teatro. De hecho, en La Presa, obra que estrenamos en el Teatro Chegaray, que era un thriller sobre un secuestro, bueno, un político que secuestraba a un banquero, en fin, tenían todos nombres bíblicos. Decían, pero si no les pega nada a los nombres bíblicos. Pues ya, pero no sé. Es que quizá me gustan los nombres bíblicos porque parecen nombres de cualquier persona, no sé. Me parece que si le pongo a un personaje... Claro, al final hay nombres bíblicos que están muy extendidos, son muy comunes, ¿no? Claro, también. Pero me parece que si le pongo un nombre, yo qué sé, Cristina, pues Cristina me parece de repente muy concreto. No sé. Quizá el nombre bíblico o nombres como más pretéritos, ¿no? Quizá en desuso. Me parece que crean personajes más abiertos y a la vez como más resonantes, ¿no? Que quizás se definen por otra cosa, que digamos piden al lector
que sea el que los defina, lo que los construya. No sé explicarte bien. Pero no hay... No. Con el personaje bíblico, no. No hay un correlato. Hay un personaje extraño que aparece ahí, el del pozo, que se llama Melquisedec. También es bíblico, ¿no? El primer sacerdote, ¿no? De Israel, ¿no? Y me pareció que evocaba algo, porque es un personaje que aparece no se sabe muy bien de dónde, se va como ha venido, es como una especie de nómada, ¿no? Parece que lleva toda la vida caminando, ¿no? Y me pareció que, bueno, quizá el nombre evocaba ese antiguo, ¿no? Esa cosa casi arqueológica, ¿no? Quizá venga por ahí. Ahora hablando del final, yo cuando lo leí me quedé como un poco de... pero ahora, comentándolo aquí, me ha venido una idea y querría ver si sería así como tú lo querías enfocar. Tú con el final querías como enfocar el carácter de Rebeca, como de yo siempre he querido esto, yo me he quedado aquí, no me he querido ir, Sí. y quiero continuar con este carácter y no voy a cambiarlo al final del libro para que el lector se quede contento. No. Sería como algo así, ¿verdad? Claro, sí, absolutamente. O sea, ella... ¡Ay, qué difícil! Ella... Es difícil no hablar. Es muy difícil. A ver, ella... Claro, ella, como contaba antes, ella decide quedarse. Ella decide quedarse porque es su mundo, porque en un momento dado creo que dice algo así, ¿no? Es decir, mi mundo no es el mundo, es mi mundo, es mi vida, ¿no? Es lo que yo he construido, lo que yo he compartido, ¿no? Al final, es cierto que hay como una escapatoria que vuelve a ser al mismo mundo en un punto de partida. ¿Vale? Con lo cual, de alguna forma, se le da la razón. Pero más allá del personaje, quizá lo interesante al final, para mí, podría ser verlo desde fuera. Es decir, no tanto lo que le pasa a la protagonista al final, sino que al final, es decir, podemos contar con que el mundo se acaba, el mundo se pierde. Es decir, ¿por qué el personaje que va a por ella hace eso? ¿Por qué no se la lleva? Porque habérsela llevado habría sido cerrar la puerta a la esperanza. Quizá me interesaba también introducir el asunto de la esperanza. Si el mundo se acaba, contemos con que el mundo ya se ha acabado varias veces y lo hemos vuelto a poner en marcha de nuevo, ¿no? Y esa idea sí te digo que estaba, ¿vale? Lo que cambió en el final era la suerte de la protagonista, ¿vale? Pero ese final, es decir, la idea de recomienzo del mundo, no dejarlo a su merced sí que me interesa. Y otra cosilla, me recordó un poco, no sé si tendrá algo que ver, a La carretera. Sí. Porque se me hace como de, vale, se va a acabar el mundo, como La carretera es más posapocalíptico. Sí. Ya ha pasado todo, es como vivimos después. Sí. Y se me hace muy parecido, porque quedan en La carretera en la historia de un padre y un hijo, y aquí Rebeca sola. Se me hacía muy... Es que son dos libros que se me han hecho no parecidos, porque no se parecen casi en nada, pero Sí. como una temática, un desarrollo, como algo similar. Sí. Como de... Y al final de La carretera también hay una esperanza, ¿no? Sí. Y un final muy polémico también. Y un final muy polémico. Sí. Y un final muy polémico. Sí, quizá a lo mejor la diferencia viene en la cuestión de la voluntad, ¿no? A lo mejor Rebeca actúa como actúa por una decisión que ella asume, mientras que quizá el protagonista de La carretera lo que busca es una supervivencia. Es decir, decide más por sobrevivir, pero Rebeca no actúa por sobrevivir, no, porque tampoco tiene a quien salvar.
Pero sí que es verdad. Pero también la carretera y esta novela también seguro se alimenta mucho. Es decir, esa historia de resistencia, si quieres, o de búsqueda o de continuidad en el final del mundo, está en los mitos, en todos los mitos, está en la Biblia, está en el pozo cultural, ¿no? Entonces yo creo que es normal, habitual, que de vez en cuando los escritores vuelvan a... El día que en nuestro club comentamos el libro, yo iba como de, no llevo una lista de cosas que te voy a decir porque me parece exagerado, pero era como de, es que se me... muy similar, porque digo, ellos van huyendo, intentando como huir de los que los controlan con la pulsera. Digo, aquí en la carretera huyendo de los caníbales. ¿A quién es esto? ¿Aquí quién es? He montado mi película en mi casa, También hay comparándolo con canibalismo el aquí, libro. ¿no? También, si no recuerdo mal, Pero también los había... perros, eran los perros. Son los perros. que No, podían pero sí había un atacar hombre personas. que comía una oveja. Bueno, es verdad, es la única imagen que... ¿no? Porque comía, había uno que era... Sí, que comía una oveja, era, ¿no? Sí, que lleva los perros, esto, sí, comía la comida de los perros, sí. Que yo me monté mi propia película como de... Es que muchas cosas, digo yo, y cuando lo vea, digo, se lo tengo que preguntar porque es que se me han hecho cosas similares. Te voy a contar una cosa sobre la ambientación de la novela y este mundo que termina. Todos los paisajes o todas las imágenes con las que intento construir paisajes tienen una inspiración real. La novela está escrita en gran parte de la provincia de Almería. Mi mujer es de Almería, es de Vera, en el Levante almeriense, más al norte del Cabo de Gata. Y yo, de hecho, escribiendo trabajo como una hormiguita aquí en Málaga, ¿vale? O sea, en el rato que tengo libre, ¿vale? Pues procuro, claro, ponerme casi a diario, pero como hormiguita, ya te digo, ¿no? Poquito a poco. Y luego allí procuro organizarme algunos retiros y allí me doy los atracones, ¿no? Allí tirarme horas encerrado escribiendo, ¿no? No en Vera, pero sí en San José, que sí es Cabo de Gata, porque Vera ya está pasado Cabo de Gata, pero en San José tuvo una casa Michel Houellebecq, el escritor francés. Y él escribió una novela distópica en San José, en una casa que tenía en la playa antes de que se la tiraran por la ley de costa, que se llamó La posibilidad de una isla. Y una vez en una entrevista él decía que se le había ocurrido la novela allí, porque en aquella zona del litoral almeriense, en el Levante, dice, tú estás allí y vas conduciendo y estás en una autovía enorme, absolutamente vacía, por la que no hay nadie. Y son kilómetros de desierto y no hay nadie. Dice, realmente allí tuve por primera vez la impresión de estar en un mundo que se había acabado, ¿no? Y más aún incluso por esta zona de Vera, Villaricos y tal, quedan restos en la carretera de antiguas industrias, sobre todo de minería, fundiciones, que, claro, llevan los barcos y descargaban directamente en los barcos, ¿no? Entonces vas por la carretera y hay unos peñascos y unos barrancos ahí enormes, ¿no? Y entonces ves restos de torres y restos de... Incluso todavía quedan algunos canalones oxidados, ¿no? Y todo en el desierto y no hay nadie, es verdad, y sobre todo en invierno allí no pasa nadie. Y la inspiración de este mundo que se acaba, pues tuvo en este caso una inspiración real, ¿no? Que fue el paisaje de Almería. Y cuando leí lo de Michel Houellebecq me pareció muy curioso, ¿no? Digo, es curioso. Yo no lo sabía, no lo había sabido antes, pero llegamos los dos a una conclusión parecida, ¿no? Nacho. Sí, Pablo, una cosita. Cuando yo te leo la parte narrativa tuya, a mí me da la sensación de que te sientes más cómodo cuando el espacio y el tiempo no son muy definidos. Sí. Quiero decir, que te permiten desarrollar pues la idea de la que partes, lo que sea. No te pide el cuerpo nunca un lugar concreto, muy concreto, un momento histórico muy concreto, muy conocido. No te pide de vez en cuando el... Pues no, es curioso. Quizá en alguna novela ha habido referencias a geografías o a territorios, pero por lo mítico, ¿no? Pero no porque conscientemente o concretamente las novelas transcurran en estos sitios, ¿no? No, imagino... Fíjate, te voy a decir una cosa. Te lo digo a ti a solas, ¿vale? Porque
No somos amigos, una primicia. La novela que he escrito, que no sé qué va a pasar con ella, pero bueno, estamos ahí viendo posibilidades. Es una novela que transcurre en sitios con nombres, es decir, con sitios muy concretos, pero son todos inventados. Es decir, es imaginación absoluta. No me he planteado por qué. Alguna vez sí he estado tentado, si quieres, o no sé, de hacer algo más ubicado, pero no. Igual es un escrúpulo tonto por un miedo a encerrarme o a... Te cuento más. Hay novelas que he escrito pero que no me han gustado y que he dejado a medias o que he terminado y he dejado en el cajón porque no me han gustado. Y esas novelas sí transcurrían en sitios concretos. Por ejemplo, escribí, cuento aquí, una novela histórica sobre la cruzada que hicieron los soldados escoceses en Tebas, en el Castillo de la Estrella, con Black Douglas y todo aquello. Y fue, o sea, un año de documentación. Yo no he estado en Escocia, no conozco Escocia, pero aún así, bueno, planteé un viaje y tal, pero digo, bueno, y me hice de libros, de mapas, o sea, en mi cuarto desplegué un mapa de Escocia enorme y sí hice muchas visitas a Tebas, a todo aquello, el pantano del Guadalteba, viendo los castellanos estaban aquí, los ingleses aquí, ¿no? Los moros allá y tal. Fue un curro enorme, tío. Y terminé la novela y no me gustó. No me gustó la novela. No me gustó. No me pareció... Y se quedó en el cajón. Entonces, no sé, al final creo que hay una clave que funciona en mí que es así. Es así. Eliminar... Cuando te veo, en ese aspecto me recuerda a veces a Saramago. Sí. En el sentido de que le da una intemporalidad Sí. que permite que eso se pueda trasladar a cualquier momento y a cualquier lugar, ¿no? Sí. Saramago hizo ese viaje, ¿no? Sus primeras novelas, sí, quizá, bueno, el Ricardo Reis, ¿no? Y todo esto sí estaban más geográficamente localizadas, ¿no? Pero lo fue perdiendo. Al final, no sé, igual hay una ambición poética o... No sé decirte por qué exactamente, Nacho. Pero es verdad, es una apreciación absolutamente certera. Yo creo que que es precisamente porque le intenta hacer como una fábula, ¿no? Transmitir Sí. una especie de pensamiento, de todo eso. Yo pensaba, tú has dicho del estoicismo, yo pensaba en la filosofía de la finitud, que ahora está, vamos, perdido mucho. Sí, señor. Yo qué sé, a mí me gustan los componentes de la novela. Me gusta cuando uno tiene una idea que quiere plasmar, tiene unos datos científicos, como el planeta, como los... Perdón, me voy a contar una cosa del planeta que me pasó hace 2 meses que me dio un coraje enorme. Sí, que no sé. Pues eso, que a mí me gustan las novelas así con ingredientes variados y que en las que y luego construir, y lo que dice, bueno, pues inventar un mundo totalmente no inventado, ¿no? Hacer todos los componentes, ¿no? Pues eso. Luego a veces parece como que, bueno, que ciertos elementos novelísticos, como demasiada casualidad en algunas ocasiones, ¿no? Sí. Pues esos son los fallos que les ve en eso, ¿no? Pero me gustan estas novelas que tienen así unos ingredientes con los que tú fabricas una historia y construyes una historia, ¿no? Que es más o menos cerrada y todo eso, ¿no? Sí. Yo ese es el valor. Mira que no soy muy aficionado a este tipo, y las que leo son precisamente por necesidades de, bueno, por el club de lectura y por todo eso, ¿no? Pero al final me alegra haberlo leído, ¿no? Y tocar este palo también, ¿no? Eso que dices de las coincidencias o muchas cosas que parecen a veces inverosímiles, ¿no? Es curioso cómo la realidad en la narrativa se construye incluso en el realismo, ¿no? De una manera completamente distinta, ¿no? a
al día a día o lo que nos sucede. Yo recuerdo, no sé si era Javier Marías, no recuerdo qué escritor, contaba en un artículo una historia que leyó una noticia de sucesos en un periódico, ¿no? Entonces, resulta que un tipo, un asesino, pues mató a un hombre, lo metió en el maletero de un coche, despeñó el coche y se metió en un autobús regional. Y detrás, o sea, este hombre llega, se sienta y coge su teléfono móvil y empieza a hablar en clave, claro, a dar a entender a otra persona que el encargo estaba hecho, ¿no? Resulta que la persona que estaba sentada justo atrás era un policía nacional, que al verle la cara lo reconoció a este hombre porque había una orden de búsqueda y captura, y cuando vio cuando escuchó, creyó entender, claro, al verlo él pegó la oreja, que había terminado el encargo, que no sé qué, que el coche tal, si en tal sitio, mandó un mensaje, y cuando llegó el autobús a la siguiente parada, pues estaba allí la policía, todo el mundo, esperando a detener al tipo. Y decía el escritor, esto pasó en la vida real, tú metes eso en una novela y no puedes meter eso en una novela. Lo que te va a hacer el lector es, anda ya. Entonces, muchas veces la realidad está llena de estas coincidencias que no funcionan en la novela. Y es verdad que a veces se escapan, sí. Pero la literatura, pues claro, tiene sus reglas, ¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Muchas veces cómo funcionan los juegos estos, ¿no? Lo que te quería contar del planeta es curioso cómo las novelas siguen teniendo vida muchas veces, ¿no? El planeta que nombra, Kepler 186f, ese, cuando yo empecé a escribir la novela, fue el último planeta que se descubrió con posibilidades de vida, ¿no? De desarrollo de vida de una civilización humana, ¿no? Porque se consideraba que estaba a una distancia de una estrella, era la estrella TRAPPIST 1. Entonces, la distancia y el tamaño de la estrella, el tamaño del planeta, la órbita, bueno, parecía, incluso habían previsto que podía tener una atmósfera y tal. Bueno, pues hace 2 meses leí en la NASA, el boletín de la NASA, que se descartaba absolutamente la posibilidad de vida en las órbitas trapistas, ¿no? de la estrella TRAPPIST. Dije, me cago en la leche. Pero fue muy curioso. Sin embargo, a mí me parece apasionante que se siguen, y es casi diario ya, la frecuencia con la que se apuntan o aparecen planetas con estas posibilidades, ¿no? Porque los instrumentos con los que se cuentan hoy no tienen nada que ver con los que había hace 10 años, ¿no? Esta hora no estuve precisamente en Almería, en el observatorio del Calar Alto, y donde había unos chinos, por cierto, y allí han descubierto varios planetas que están en una lista de posibles destinos para construir una colonia humana, ¿no? en el futuro. Esto es muy interesante, ¿no? Al final la novela es la primera vez que jugueteo con la ciencia ficción. Me gustaría pensar que es una novela de ciencia ficción de alguna forma, porque soy un amante de la ciencia ficción. Y es más, yo defiendo que gran parte de la mejor literatura del último siglo se ha escrito en la ciencia ficción. O sea, para mí escritores como, no sé, Stanislas Lem o no sé, para mí El final de la infancia de Arthur C. Clarke, es una de las novelas más bonitas que se han escrito en cualquier género. Hay una tendencia siempre a mantener la ciencia ficción en una parte, ¿no? Pero a mí hoy me interesa mucho más un escritor como Stanley Robinson que David Foster Wallace, lo siento. Que, por cierto, Stanley Robinson escribió una novela preciosa, se llama Aurora, sobre una comunidad humana de como 2000 personas que viajan en una nave en un destino a un futuro planeta por habitar. La leí porque apareció poco después de este.
es precioso. Cuando llegan descubren que, bueno, aquello no tenía nada que ver con lo que habían previsto, y después de una revolución, después de un montón de muertes y tal, pues deciden volver a la Tierra, volver a hibernarse y volver a la Tierra, ¿no? Y el sentido va muy en consonancia con esta, ¿no? Y me gustaría en el futuro ser un escritor de ciencia ficción. Lo digo así abiertamente, aunque escriba otras cosas, desde luego seguiré haciendo, en fin, lo que me apetezca, pero me gustaría incorporar la ciencia ficción de manera más plena. Perdón. Una cosita, no del final concretamente, al final sí, porque es lógico la actuación de ella siguiendo su recorrido, sino del previo. Sí. Yo es que me llamó un poco la atención, me chocó un poco, ¿no? El contraste entre el gran esfuerzo tecnológico que hace el chatarrero, el que viene a por ello, me dejó un poco planchada porque algo que se podía haber resuelto como lo de los niños, ¿no? Es que no quiero dar muchas pistas, no sé si cuando el gran colapso y el subir arriba, ¿no? Sí. No quisiera yo desvelar mucho. Entonces ¿Te refieres al hecho de que quien los recoge al final hace una cosa muy sí, simple, que ¿no? claro, pero luego los niños que aparecen, de una manera más sencilla, yo creo que había sí. creado unas expectativas quizás, al ver Sí. lo que eso planteaba, quizás me había creado unas expectativas de que algo iba a pasar más complejo, ¿no? Entonces me quedé un poco así como diciendo, bueno, si esto es tan sencillo como esto, ¿por qué esta complejidad tan grande? ¿No? Eso Pero quizás está hecho un poco con esa intención. Porque quizá gran parte del miedo, de la alarma, ¿no? Quizá responde a una idea de que todo es excesivamente complejo, ¿no? De que la civilización ha ido desarrollándose en términos de dificultad para comprender, ¿no? Y que incluso el lenguaje, la manera de expresarnos, de relacionarnos, todo se hace cada vez más difícil, ¿no? Antes las relaciones humanas eran muy sencillas, ahora son muy complejas, hay redes sociales, hay amistades virtuales, hay, no sé, ¿no? Piensa, en la economía es hoy una cuestión, sobre todo desde que cayeron las ideologías, ¿no? La economía es una cuestión mucho más compleja, ¿no? Hay cantidad de agentes que están, y de conceptos, ¿no? Y cada vez aparecen conceptos nuevos, ¿no? Y precisamente en esa invención de conceptos hay cada vez parece que hay más cosas a las que poner el nombre y a las que llamar, ¿no? Entonces a lo mejor sí hay como un desarrollo de o una reflexión sobre esa complejidad, pero sí me apetecía que al final fuera así. Esos dos niños estaban en un relato anterior. Y se me ocurrió sacarlos y ponerlos ahí. Precisamente para una llamada a la esperanza. Y para esos niños, es decir, ha sido todo muy sencillo. O sea, ha pasado lo más grande, pero ellos están allí. Claro. Es decir, están en la barca, bueno, tú sabes. Están allí buscándose la vida y para ellos ha sido todo... Claro, me chocó, ¿no? Muy sencillo. Bueno, ha llegado al mismo punto por unos caminos muy diferentes. Yo decía, claro, a mí el camino de ellos me llevaba a mi imaginación. A mí digo, esto se va a desarrollar en algo más complejo, pero claro, al final se han unido en un punto por un camino muy sencillo y algo muy complejo. Claro, yo pensaba que esto se iba a desarrollar de otra manera. Es que al final quien va por ella, desde esa complejidad, ¿no? Desde esa trama, va a mandar el mensaje, ¿no? A través de las ondas y tal, para que alguien en el futuro lo escuche y tal, o lo atienda y tal. Al final, esa respuesta se traduce en eso tan sencillo. Es una manera de decir, si quiere incluso de darle la razón, ¿no? Es decir, nosotros que hemos respondido al plan, consideramos que esto es lo mejor, porque es lo que tú quieres, o porque tenías razón, o porque tu mundo es este y aquí te dejamos. Este
Estefanía. Yo quería decir, ¿cuál es tu opinión acerca de la decisión que tomas, Rebeca? Es decir, que tú escribas una postura no significa que tengas que estar de acuerdo. Sí. Llegado el momento, obviamente, cada uno sabe ya, es difícil saber lo que hará, pero ¿qué opinas de la decisión que ella toma? O que hubiera, si estuvieras en algo similar, ¿qué decisión hubieras tomado? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, siempre en todos los personajes, en los buenos, en los malos, en los adorables, en los odiosos, siempre hay algo del autor, siempre. En Rebeca, puedo decir que Rebeca es el personaje que he escrito que más se parece a mí. El que más se parece a mí. Hay un... O sea, joder, esto habla de cosas personales. Esto no venía en el contrato. El momento en que ella desconecta, cuando ella, después de tener la última conversación con su marido, que está allá en... Y entonces se dirige a la pantalla y tira del cable. Ese tirar del cable y desconectarte es algo que personalmente me... Es decir, que cuando lo escribí, y no tiene nada que ver con haberme ido de Facebook, pero ese tirar del cable y desconectarte, ya te digo que esa es una decisión que, bueno, que yo tomé de forma casi paralela a la escritura, ¿vale? Con respecto a ciertas cosas que ahora, eso sí que no vienen a cuento. Con respecto a la decisión, el problema es que lo que Rebeca tiene al otro lado no es su familia. No lo es. Es su familia, si quieres, pero lo que ella defiende precisamente es que la familia sí, la familia es la que te ha tocado o no. O la familia es la que tú haces, la que tú eliges. O sea que ella está en un mundo en que no tiene familia. Posiblemente su familia sea Frida, sea la camarera, la mujer esta que le pone los cafés en el bar aquel al que ya no va nadie, ¿no? A lo mejor esa es su familia. Y ella, en vez de estar pendiente de... Pues ella prefiere ir, ¿no? Antes que pensar en su madre o en su gente o en su marido o en sus hermanos, ¿no? Pues prefiere ir. Claro, pero ella reivindica ese derecho a ser... Por eso hablaba antes de la libertad, ¿no? A decir, no, es decir, yo quiero que mi familia sea esta. Es una decisión dura y difícil, pero te digo que en parte yo la he tomado también. Y con respecto... Entonces, lo que te quería decir, ella toma esa decisión también porque la persona con la que convive no es su familia, porque su madre no es su familia y está sola. En mi caso, yo tengo una familia, una familia a la que quiero y a la que querría luego preservar de toda catástrofe, ¿no? Pero sí te digo que quizá precisamente tu familia es la gente con la que tú construyes tu mundo. Y preservar a esa gente es preservar tu mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, tienes un hijo, tienes pues su supervivencia, su bienestar está por encima de cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero en la misma circunstancia de Rebeca, yo sí habría tomado la misma decisión. Bueno, yo quería preguntar que ella, la relación con el padre, Sí. es a través de Lázaro. Antes no se sabe nada de ella con el padre, la relación que ella tiene. Cierto, Ni sabía ella lo que el padre estaba haciendo. Sí, es su familia. Su padre que ya no tiene, y además el padre la define. Ella vuelve al sitio donde iba a mirar las estrellas con su padre. Su padre sí es su familia. Eso es donde ella, los libros, la biblioteca que tiene en su casa. Y eso es familia. De la relación Sí. del padre a través de Lázaro. A través de Lázaro. Claro que es ¿Es alteridad del padre? ¿Puede ser considerado una especie de... No, me alteridad? pareció A ver, por una parte tenía que haber un tío que hiciera robots. Eso era, es decir, por capricho. Yo empecé a escribir y digo, tiene que haber un tío que haga robots, porque tiene que haberlo. Eso me apetecía que estuviera. Y sí me apetecía que hubiera un personaje con el que, en principio, Rebeca no tiene nada que ver, ¿no? Porque
Primero, claro, el otro va y le roba la antena, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿No? Y eso, la veleta, perdón. Es que, joder, no me acuerdo. Y, y ella tiene una vida y de repente este hombre, que es un viejo que está ahí, tiene otra, completamente distinta a la suya. Sin embargo, este hombre es el recuerdo de su padre porque fue el amigo de su padre. Y esa sí es una idea que me gusta mucho desarrollar siempre en teatro y novelas, la idea de que la persona a la que tú consideres más distinta a ti puede ser la persona que más te conduzca a ti mismo, ¿no? Quien menos tú crees que por edad, por ideología, por afinidad, por estilo de vida, por lo que sea, puede tener que ver contigo, a lo mejor esa persona es tu mejor espejo, ¿no? Y me pareció que Lázaro podía funcionar bien. Efectivamente, ella reencuentra a su padre y ella conoce todo lo que su padre hizo y ella lo desconocía, ¿no? También Lázaro, claro, también el viejo, ¿no? Pues digamos hace por encontrarse con ella en el momento preciso, ¿no? Y sí. Personaje. Además, el nombre de Lázaro aparece en todas mis novelas también y lo meto siempre que puedo. Voy a colarme yo ahora, ¿vale? Me voy a colar yo. Uf. Sobre el tema de la familia, hay una escena, creo que nosotros además allí en Campanilla lo comentamos, que es el tema de la hermana, Fátima, ese diálogo tan crudo, ¿no? Que tú dices, bueno, que cuando le dice que ha llegado el marido, que, ¿no? Que le reprocha que no haya venido, que en fin, y que le dice que ella va a satisfacer sexualmente a su marido si el marido así lo precisa. Una serie de un par de capítulos, otros capítulos después aparece la madre y la crudeza también con la que la madre e hija se hablan es... O sea, son situaciones muy extremas tanto con la hermana como con la madre. Sí. Ten en cuenta que ese diálogo y esa predisposición de la hermana a satisfacer sexualmente a su cuñado puede dar a entender, por una parte, que hubiera un entente claro, porque eso no antes del exilio, pero también piensa que ese diálogo, es decir, en una circunstancia, en un contexto, significa una cosa y en el otro significa otra. Es decir, posiblemente en una imaginaria colonia, no sé, en Marte, ¿no? Donde hay gente, ese diálogo puede entenderse de una manera, con vista, si quieres, pues no sé, al hecho de garantizar la continuidad de la especie no sé, simplemente, pues sí, el satisfacer sexualmente a alguien que pues lo va a tener más difícil, ¿no? Por el hecho de... No sabemos cómo es la colonia, tampoco me interesaba describirla, pero bueno. Sin embargo, para Rebeca, en la Tierra, esa referencia sigue siendo lo que ha sido siempre, ¿no? Eso quizá revela la distancia, ¿no? que hay ella con su gente, ¿no? Los diálogos son crudos, ¿no? Pero ellos le reprochan su decisión, porque es una decisión que no entienden. Y yo les entendería a ellos, quiero decir, es una decisión difícil de entender. Pero del mismo modo te digo que también entiendo la decisión de Rebeca. Entonces, muchas veces la familia, a la hora de... No sé, historias de familias hay muchas, ¿no? Pero a la hora de darte a entender su discrepancia, puede ser más cruda o más, seguramente porque no hay protocolos o no hay formas que guardar, ¿no? Es todo más directo y todo más. Y muchas veces la familia puede ser un instrumento dañino sin que haya a lo mejor una conciencia de daño, ¿no? Pero en este caso no, en este caso, en fin, el diálogo es crudo porque quería también reforzar esa idea de que ni su madre ni su hermana ya son su familia, ni su marido tampoco, ¿no? Sin embargo, con respecto al final, al
al personaje que viene a buscarla, Sí. claro, pero tuve esa idea que al principio la descarté, luego la metí, bueno, perdón, de que quien va quien va por ella es, o sea, representa al marido que se ha ido, ¿no? Entiendo que sin serlo o siéndolo, o sí siéndolo. Si os fijáis, no hay entre ellos ninguna reacción. Es decir, no hay ni siquiera ningún cruce de palabras más allá de venga que nos vamos, aquí os quedáis, ya está. Este personaje no abre la boca, ¿no? Y ella en ningún momento siente una reacción, un sentimiento hacia Pero porque ella asume que no es el marido, yo creo. Asume que no es el marido. Pero con esa idea, o sea, con esa representación, yo sí quería a lo mejor dar a entender la idea de que las personas que pasan, aunque tú desconectes, de alguna forma se quedan y vuelven. Están. Incluso las personas que te han hecho el mayor daño. La inteligencia, o si quieres la acción más inteligente, consistiría en convertir ese recuerdo o esa presencia en algo positivo. Hacer una construcción positiva, incluso de las experiencias que personalmente te hayan podido hacer daño de gente a la que tú has querido, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que las personas que pasan por nuestra vida, incluso las que pasan de manera discreta, dejan una huella y no terminan de irse. Nunca. Y es una prueba el que las personas que se quedan pues estén bien. Y yo creo que Rebeca resuelve eso, ¿no? O sea, este personaje llega y ese personaje está bien donde está. ¿Me dejas otra? Ah. Di que no, tío, que no ves. No, es que a mí me acuerdo lo que iba a preguntar. No, después te comento una cosita. En el diálogo ese tan fuerte de las dos hermanas, Sí. no recuerdo mal, ella termina diciendo haz lo que quieras porque cuando estabas aquí ya te estabas. Sí. Es verdad, joder, es que no me acordaba. No me acordaba de Sí, eso. eso lo dice. También la Biblia. Cuando la hermana le dice ¿Sí? tal, para mí eso es bíblico, ¿no? Totalmente. Y bueno, la respuesta ya me dejó un poco así, porque entonces eso ya rompe lo bíblico. Sí, bueno, es muy de Abraham, ¿no? Y de la esclava y de Sara, ¿no? Y la pregunta iba por otro lado. No era por el comentario. La pregunta iba por dioses y monstruos. Hay un texto al final que dice: entiendo que la muerte es una condición necesaria para la vida. Sin muerte no habría vida. Usted no muere, por eso no puede vivir. Tal y como está ahora mismo la ciencia y tal y como está ahora mismo las predicciones del futuro sin muerte, seguimos viviendo con otro tipo de muerte. No sé, mira, hay una... No, pero quizás la expresión no está tan ligada a lo científico. Es verdad que se está hablando mucho ahora, ¿no? Y de hecho ha vuelto, ¿no? Eso tuvo su apogeo y ha vuelto ahora, ¿no? Lo de la criogenización y el retraso del envejecimiento y tal, ¿no? Hay un verso de... No recuerdo exactamente qué libro, de la sabiduría hindú. Como sabes, en la sabiduría, que es la filosofía hindú, la muerte y la vida son dos. De esto Chantal Mayar escribe muy bien cuando habla de... Bueno, en la orilla del Ganges, las mujeres que abortan llevan los fetos a enterrarlos en la orilla del Ganges, ¿no? Porque así, es decir, lo que ha sido muerte, el río los devuelve a la vida de alguna forma, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice algo muy misterioso: porque no hemos nacido, nunca moriremos.
Y quizás sí tenga más que ver con una idea de presencia o de permanencia de lo que somos en el tiempo y en el espacio, que según nos enseña la ciencia es lo mismo. Quizás sí me apetecía en algún momento dado dar algún apunte sobre esto, ¿no? Que por una parte todo nos sobrevive. Ella, cuando Rebeca está en su casa con los libros, ella los mira y los ojea, y en algún momento dado creo que hace algún comentario o algún pensamiento diciendo: estos libros terminarán conmigo o estarán cuando yo no esté, o todos esos recuerdos, ¿no? Ella sabe que ella se va a morir porque el mundo se acaba, y hay gente que le va a sobrevivir y sus propios recuerdos le van a sobrevivir, pero al mismo tiempo todo nace y todo muere. Y porque no hemos muerto, o sea, porque no hemos nacido, no morimos. Estamos aquí desde siempre y estaremos siempre. Bueno, es un guiño a una posible manera de entender la existencia, ¿no? De mirar todo esto desde otra perspectiva. Me voy a reservar la última, me vais a... A lo mejor es una fricada y puede que haya llegado a esa conclusión, es decir, porque es algo muy micro. Me dan miedo tus fricadas. El tema de los cadáveres, el tema de que las personas que se tienen que responsabilizar de enterrar los cadáveres, ¿no? Sí. Y aquellos que ven un cadáver y que siguen de largo y que no lo entierran, como Thomas, ¿no? Al principio, que Sí. lo llaman, que... Hasta luego. Es una metáfora de la ausencia, es decir, de cómo el Estado durante la crisis nos dejó totalmente, nos abandonó. Bueno, sí. ¿O es una fricada? En gran medida el WIP es una representación del Estado. En la medida que es algo que controla, Regula. pero no hace. No cumple del Estado o de cierto funcionamiento del Estado. Sí, bueno, la idea de... A mí me apetecía y me parecía que Rebeca debía anticipar su propia muerte mediante señales, ¿no? Mediante signos concretos. La idea de enterrar a los cuerpos que aparecen, porque teóricamente ya no hay una institución encargada de hacerlo, claro, se debía preservar a los supervivientes de posibles epidemias o bueno, digamos, enfermedades que se propaguen, ¿no? A raíz de los cadáveres, ¿no? O sea, por la presencia de cadáveres. Pero no tanto ese, si te digo la verdad, no tanto ese gesto en concreto, como sí la vigilancia y la sospecha de que realmente no hay nadie al otro lado. Es decir, cuando esa orden existe y Rebeca se para con la pala y está cavándolo, hay porque está cavando el hoyo y entierra el cadáver, hay una ley muy severa, muy estricta, que lo anuncia así, ¿no? Pero pretendía de alguna forma dar la impresión de que se había ido todo el mundo, incluso aunque el whip siguiera pitando, que ya no había nadie al otro lado, ¿no? Es cierto que las emisiones de audio, ¿no? Todavía seguían, pero de una forma como muy mecánica, ¿no? Dando noticias o anunciando los puestos de lanzamiento de naves y tal, ¿no? Pero, o sea, esa idea de dejar de funciones está, pero a lo mejor no de manera tan intencionada en ese aspecto, en eso de los cadáveres. Bueno, pues le damos un aplauso a Pablo, ¿no? No, pero vamos,